La gran pregunta que todos ustedes se hacen, bueno, ¿y qué edad tienen? Yo no tengo ningún problema en decir que tengo 78 años y ahora en mayo voy a cumplir 79. ¿Qué dice la palabra? Que aquellos que murieron llenos de días fueron tremendamente bendecidos. Esto es lo que dice la palabra. Hay una gran bendición en experimentar la longitud que Dios nos da, prolongando nuestra vida para ser testigos a las generaciones. Y claro, hoy voy a hacer el efecto acordeón. ¿Saben ustedes lo que es el efecto acordeón? La palabra es muy flexible, es como plasticina. Y a veces el efecto acordeón nos lleva a ampliar la palabra, a elongar la palabra. Pero hoy voy a comprimirla un poquito, porque ya es la 1:30. Pero en eso está también la gracia de poder resumir. Si tú estás en una función o programa de televisión o de radio y te dicen tienes 5 minutos y tienes que decir en 5 minutos todo. Bueno, ahora tengo media hora. Así que, amados, no se muevan durante media hora. Creo que Dios tiene algo para ti y para mí. Pero lo que yo voy a hacer en esta mañana es que mi mensaje está directamente condicionado a lo que yo soy. Es decir, yo no puedo hablar lo que voy a hablar si no me doy a conocer. Y en eso se va a basar mi autoridad. Creo que necesitamos aprender a ser transparentes, a andar en luz y mostrarnos sin caretas, sin imágenes, tal como somos. ¿De quién creen ustedes que puedo hablar? Ahí tengo a mi hermano Wilson, que me está ayudando. No lo veo en este momento, seguramente el Señor se lo llevó. Ah, no, perdón, ahí está, hermano. Bueno, ay, qué difícil hablar de esta persona, la persona más importante del universo, la persona sin la cual ninguno de nosotros somos. ¿Y qué dice la palabra? Comencemos hablando acerca de él según lo que dice la palabra en Juan 17:3, que es la próxima imagen. Piensa un poquito en este versículo. Esta es la vida eterna. Dios nos llama a todos los hijos de Dios a tener vida eterna, a experimentar vida eterna. Y la palabra vida significa relación. Y más que relación, comunicación. La palabra muerte, por lo tanto, significa separación. Dios nos habla de muerte física, que es la separación entre el espíritu y el cuerpo. Dios nos habla de muerte espiritual, que es la separación del espíritu de Dios, que no habita en el espíritu del hombre. Y la muerte segunda, finalmente, una separación eterna de aquellos que han negado la verdad, que han negado a Dios en esta tierra. Pero todo se decide aquí, en esta tierra. Nuestro destino eterno se decide acá. Yo no sé en qué condición estás tú hoy. Posiblemente tú me digas, yo ya soy miembro de esta iglesia, estoy bautizado. Tú me dices, hoy por primera vez estoy viniendo, vengo de un país muy lejano, tengo muchas expectativas. ¿Cuántas veces nos hacemos planes, inquietudes, en base a prejuicios, a temores, a complejos, a anhelos personales, secretos? Pero el que ordena los pasos del hombre es Dios. Nosotros le llamamos Dios. Pero, ¿qué dice el original, la palabra, el hebreo? ¿Cuál es el nombre de nuestro Dios? ¿Cómo es nuestro Dios? Bueno, podemos decir que, en primer lugar, Dios es un Dios trino. Dios en 3 personas. Y Deuteronomio 6 proclama y dice, bendito sea Jehová nuestro Dios,
nuestro Dios. Jehová nuestro Dios, que uno es. Pero cuando decimos Dios, estamos diciendo Elohim. Y Elohim significa dioses. Es decir, a la vez esta declaración que dice que Dios es uno, está diciendo que es una Trinidad. Son tres personas. Es una perfecta asociación en tres personas únicas y singulares. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y como Dios es personal y nosotros llevamos las huellas de su grandeza, pero también de su persona, Él tiene voluntad para tomar decisiones, Él tiene intelecto para poder pensar cosas buenas acerca de nosotros, pero Él también tiene emociones. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. La palabra dice en Génesis 6 que Jehová se dolió en su corazón por el pecado de los hombres. Y posiblemente cuando leemos se dolió, digamos, bueno, se dolió, pero la palabra habla de un dolor profundo, entrañable, que retuerce el corazón, que lo hace sangrar. Cuando nosotros estamos, por lo tanto, en desobediencia, estamos pecando, estamos afectando las emociones de Dios. Nosotros a veces creemos que Dios está por sobre esas cosas, que Él es totalmente indolente o simplemente indiferente o simplemente demasiado ocupado para que Él pueda pensar en cada uno de nosotros. Pero Dios sigue siendo personal. Entonces, cuando decimos, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti. Planteamos inmediatamente un nivel personal entre tú y Él. ¿Por qué es necesario que le conozcas? ¿Por qué estás aquí hoy? Él te atrajo con cuerdas de amor para que conozcas al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú, se refiere a Dios, has enviado. Entonces, en ese ejercicio funcional de las tres personas de la Trinidad, Jesucristo dice en Juan 13:20, el que recibe al que yo enviaré, es decir, al Espíritu Santo, me recibe a mí. Y luego sigue diciendo, y el que me recibe a mí, el Hijo, recibe al que me envió, es decir, el Padre. A través del Espíritu Santo, el Padre y el Hijo vienen a hacer morada contigo. Y en ti puede habitar la plenitud de la deidad. Pero en las diversas funciones que tienen estas tres maravillosas personas de la Trinidad que se complementan como una perfecta asociación, el Padre es un creador, es el gestor de todos los grandes planes de redención para la humanidad, porque Él envía al Hijo. El ejercicio de autoridad, por lo tanto, parte del Padre que envía al Hijo, y el Hijo en todo momento manifiesta y declara su sumisión al Padre. Él, por lo tanto, envía al Hijo. Y cuando el Hijo muere, resucita y cumple la gran tarea que el Padre le ha encomendado, Él luego anuncia a sus discípulos que enviará al Espíritu Santo, al Consolador, el destinado a habitar en nuestros corazones, en nuestros espíritus, a estar con la iglesia. Entonces, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ahora, el objetivo, por lo tanto, de tu existencia y de la mía, es que entendamos que el propósito supremo de tu vida y de la mía es conocer a Dios y hacerlo conocido. No hay otro propósito más importante. Todo lo que a ti te mueve, todos tus afanes, todos tus desvelos, todas tus preocupaciones, todo lo que a ti te mueve cada día para entrar y salir e ir de aquí para allá y preocuparte, todo eso te aleja necesariamente de pensar de que tu vida debe estar fundamentada en la gran verdad
de que necesitamos conocer a Dios. En otras palabras, Dios es la brújula, Dios es el norte no cambia, la referencia es estable. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, despojémonos de todo peso que nos agobia. Conocer a Dios te va a costar. Necesitamos pagar un precio. ¿Y cuál es el precio por conocer a Dios? Te va a costar la eternidad. El profeta Oseas, en el capítulo 6, versículo 3, dice: conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. El llamado de Dios es un llamado para un pueblo de reyes y sacerdotes, para ser preparados en este mundo, para gobernar y juzgar, a fin de que por la eternidad le sirvamos y estemos con Él. Es mucho más allá, entonces, que nuestro entorno en que nos movemos, que lo que es la familia, que lo que es la denominación, que lo que es tu juego de deportes, tus afanes, es mucho más allá. Dios está pensando en la eternidad cuando Él te está llamando. El llamado de Dios es un acto soberano. ¿Por qué? Porque Él tiene el derecho de gobernar tu vida. Se lo ganó. Es un creador, es tu creador, es mi creador. Por lo tanto, ¿a quién otro iremos? ¿A quién otro escucharemos? Es el único que tiene la respuesta para la gran pregunta: ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Esas preguntas de la filosofía clásica las responde el Señor. Porque en el llamado Dios revela tu identidad, Dios revela tu destino, Dios revela tu sentido de significado para ser una influencia en esta generación. Y Dios revela tu valor, no por lo que hagas, no por lo que sepas, no por lo que tengas, sino por lo que eres en Él. Si Él pagó un precio altísimo por tu vida, con su propia vida, el equivalente de lo que es tu valor verdadero es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, tú vales por lo que eres. Y ese valor no disminuye ni aumenta, hagas lo que hagas. Entonces, conocer a Dios te cuesta la eternidad. Y Dios sí se revela. Revelar es descorrer una cortina, dejar penetrar la luz. La luz te hiere los ojos, la luz penetra hasta el alma, la luz te quema. Tú puede que te caigas al suelo y cuando te levantas y miras a través de la ventana, tú ves algo nuevo, un futuro hacia el cual tú tienes que ir, pero por una ventana tú no puedes salir. Dios tiene, como Dios carpintero, que construir una puerta. Porque Él es tu futuro. Entonces necesitamos que Dios se revele, pero Él se revela a los humildes. Humilde es la disposición del alma para ser conocidos tal como somos. Dios es luz, no hay ninguna tiniebla sobre Él. Si estamos en luz como Él está en luz, tenemos entonces comunión los unos con los otros. Entonces, esta es la comunión que el Señor quiere tener con nosotros, con los humildes. Por eso la palabra dice en Deuteronomio 4, si desde allí, desde la condición en que ahora te encuentras, buscares a Jehová tu Dios, por cierto lo hallarás, porque lo buscarás de todo tu corazón. Entonces, esto nos lleva a hablar de intimidad. Job, luego de la gran prueba que él tuvo, se rindió delante de Dios y le decía: oye, te ruego, ya no te voy a pedir más, te voy a rogar, voy a clamar a ti desde mis entrañas. Oye, te ruego y te hablaré. Te preguntaré
no voy a argumentar, no voy a reclamar mis derechos. Simplemente cuando te hable te voy a preguntar para que tú me respondas y tú me vas a enseñar. Quiero que se establezca una comunicación. Quiero que mi palabra sea entendida por ti y tú puedas mover, oh Señor, tu mano poderosa y hacerme entender lo que quieres enseñarme. Quiero una nueva relación. Quiero conocerte más. Pero para eso fue necesario que Job viviera una tremenda prueba. Y yo te pregunto a ti, ¿será necesario vivir una prueba tan grande? ¿Será necesario que tú experimentas enfermedades incurables o pruebas que están más allá de tus posibilidades para que nos volvamos a Dios de una manera incondicional? ¿Será necesario? ¿O será necesario simplemente una decisión de tu corazón para decir, Señor, heme aquí, Señor, me rindo a ti, quiero conocerte tal como soy? La persona que está aquí delante de ustedes era un religioso, criado en una iglesia evangélica, hijo, nieto, bisnieto de otros cristianos que en un tiempo caminaron, pero que caminaron por un tiempo muy difícil, un tiempo de persecución en nuestro país. Ya después todo se hizo más fácil, ¿sabes? Era tan lindo ir a la iglesia con la Biblia en la mano. Todo se hizo más indolente, más negligente. Los que estaban atrás habían conquistado espacio para nosotros. Entonces, cuando yo llegué a la iglesia, hasta los 25 años, yo no conocía a Dios. Hasta que Dios se encontró conmigo y con mi esposa. En la misma semana conocimos al Señor, en un ámbito de universidad. Allí llegó el Señor. No fue en el ámbito de la iglesia. En nuestro caso fue en el ámbito de la universidad, en un tiempo de mucho quehacer, de crisis, de confusión política en nuestro país. Y era solamente el propósito nuestro de ver la luz, de alcanzar tranquilidad, de saber qué iba a pasar con nuestras vidas, y eso nos llevó a aferrarnos al Señor. Entonces, oye, te ruego y te hablaré. Este es el clamor de una persona que está en angustia. Y angustia significa angostura. Una persona que está en estrecho, una persona que clama desde las entrañas, porque de otra manera no puede hablar. Entonces, en lo profundo de cada corazón humano hay un lugar de encuentro, un lugar de comunión. Si nosotros estudiáramos el espíritu humano, tiene varias partes. Y una de esas partes es el lugar de comunión. Allí Dios se puede encontrar contigo. Pero de ti y de mí depende que ese lugar esté fértil, hermoso, limpio y no esté desolado, vacío y árido. La intimidad, por lo tanto, es el resultado de un deseo mutuo. La intimidad es un estado de proximidad emocional en que cada parte se emociona al reunirse con la otra. La intimidad es una expresión espontánea de una relación mutua que se caracteriza por el desarrollo de una comunicación auténtica. Está basada en compromiso, en renuncia, en amor, en confianza. Entonces, en la intimidad hay espíritu de amor, no de temor. Es la comunicación que hay entre el Padre y el Hijo, la que Jesucristo le plantea a su Padre en la intercesión antes de ir a la cruz. Señor, yo quiero que ellos sean como nosotros, que tengan la misma comunión. ¿Sabes una cosa? En la relación de los seres humanos hay algunos niveles de relación. Nosotros nos podemos mover en esos 4 niveles y consideramos que es lo más normal. Primero está la relación superficial, que es el buenos días, cuando yo me encuentro con alguien
del barrio, en la vereda, en la acera, en el parque, salgo a pasear al perrito y nos conocemos y nos saludamos, pero es algo superficial. Hablamos quizás del tiempo o de algún otro detalle, pero siempre es algo superficial. Esa persona y nosotros lo sabemos y nos movemos en esa superficie, en ese nivel. Luego está el nivel del quehacer. Compartimos con los demás lo que nos gustaría hacer, lo que no pudimos hacer. Llegamos a nuestro hogar, le contamos a nuestra esposa que nos fue mal con la petición de aumento de sueldo o que simplemente cierta persona no está teniendo con nosotros una relación llevadera que nos tiene preocupados o que simplemente todo lo que conlleva nuestra relación con nuestra esposa, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, está basado en lo que yo puedo hacer. Pero todo lo que nosotros hagamos está fuera de nosotros. Los hechos están fuera. Todavía no hay nada de nosotros ahí. Por lo tanto, hay un nivel más profundo que es el nivel de las opiniones, de las ideas. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Qué opinas tú de lo otro? Y allí comenzamos a compartir ya de lo que pensamos. Pero tu opinión puede ser tan buena como la mía. Entonces ahí puede haber disparidad de opiniones. Pero siempre estamos ya pensando, ¿qué piensas de Dios? ¿Qué crees tú de Dios? ¿Qué crees tú de lo que nosotros necesitamos hacer en esta ciudad? Y empezamos a dar opiniones de nuestra mente, de nuestro parecer, de nuestro sentido común. Pero hay una cuarta etapa, el nivel más profundo, que es el nivel del espíritu, el nivel de corazón. ¿Por qué es tan importante? Porque nosotros somos corazón. Nosotros somos espíritus vivientes, hechos a la imagen de Dios. La diferencia con Él es que Él es eterno desde el principio hasta el final. Nosotros tenemos comienzo, pero no tenemos final. La pregunta es, ¿dónde pasaremos la eternidad? Entonces, este Dios bendito, que quiere darse a conocer, entonces, habla sobre esta necesidad de poder derramar todo lo que somos delante de Él, derramar todo lo que hacemos delante de Él, que podamos abrir las defensas de nuestros argumentos. Y muchas veces esto lo hacemos con Él. Pero el asunto es que cuando nosotros necesitamos reconciliarnos y perdonar a una persona, yo también tengo que abrir mis defensas. Y aquí está el problema. Porque viene la reacción de una imagen religiosa que va a plantear cierto rostro y cierta careta y cierta postura, y nosotros nos vamos a colocar posiblemente en un lugar superior para poder juzgar y criticar a la persona, y eso nos va a separar. La única manera, por lo tanto, es lo que hizo el Señor. Cuando estuvo en la tierra, Él abrió su corazón, Él derramó su corazón, Él derramó su vida. Por lo tanto, si yo quiero, en un nivel de apertura responsable, sin desahogo emocional, poder compartir la palabra que Dios coloca en mi corazón para poder provocar un acercamiento, pero también un quebrantamiento de barreras, de prejuicios entre ambas partes. Dios quiere que nosotros planteemos esta relación con Dios. Dios quiere que nos presentemos quebrantados delante de Él, que mostremos nuestro corazón tal como somos y que nos dispongamos a ir a nuestro cónyuge, a ir a nuestros hijos, a ir a las personas con las cuales trabajamos, a ir con esas personas con las cuales necesitamos resolver asuntos que constituyen barreras de incomunicación. Pero nosotros, según la palabra en 2 Corintios 5, somos agentes de reconciliación. El agente de reconciliación, por lo tanto, es una persona que está conociendo a Dios y en base a esa autoridad puede ser agente de reconciliación a nivel humano.
Pero hay barreras para la intimidad. Hay barreras que nos impiden acercarnos a Dios y nos impiden acercarnos a las personas. ¿Cuáles son esas barreras? En primer lugar, prejuicios acerca de Dios. Este Dios que tú hablas es un Dios lejano, es un Dios que a mí no me atiende, es un Dios injusto. ¿Cómo es posible que permita algo acá y acá no lo permite y actúa de distinta manera? Este Dios es tan indolente y tan indiferente, porque las veces que yo he tratado de buscarlo, a mí no me ha respondido. Este Dios. Pero ¿saben lo que yo descubrí? Porque yo tampoco me podía acercar a Dios. Tal como les dije, eran 25 años que habían pasado en un plano religioso. ¿Qué había pasado? Un día el Señor me lo mostró en una visión. Vi a mi padre con su correa de cuero, castigándome lleno de ira. Y yo sentía el dolor en mis nalgas y veía los verdugones que me había dejado la correa de mi padre. Y era niño en ese momento, estaba en una de las camas del dormitorio y vi abrirse la puerta del dormitorio y entró primero la persona del Padre, luego la persona del Hijo y luego la persona del Espíritu Santo. Y algo que no pude entender, vinieron a sentarse al lado de mi cama, pero en uno solo. Ahí estaba Jehová sentado al lado mío. Y yo lloraba. Y no hubo palabras entre nosotros. Él entendió lo que me pasaba. Me acababa de castigar mi padre y me había dicho, ahora a las 4 de la tarde te vas a ir a la cama y ahí te quedas. Y ahí estaba yo llorando. Me sentía tan mal, pero me sentía humillado por los golpes que había recibido. Y en eso veo al Señor alargar sus brazos y tomarme y sentarme en su falda, en su regazo. Y me acerco a su pecho. Y yo sentí que me sumergía en un baño de amor, pero sobre todo aceptación. Descubrí que a pesar de todo, a pesar de que me había portado mal, Él me seguía amando. Pero lo más tremendo es que me estaba perdonando. Yo me sentía tan culpable. No había tenido ningún consuelo. Y Él en persona me estaba consolando. Pero lo más tremendo era de que yo en la visión me veía en la cama, pero a la vez me veía yo sentado en el regazo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él en un momento dado me mostró los verdugones de mis piernas. Y Él puso sus manos. Y cuando sacó la mano ya no había señales. Pero yo supe que esa señal no era solo una sanidad física, era emocional. Dios me libró del cautiverio de odiar a mi padre. Pero ¿sabes una cosa? Muchos de nosotros todavía no hemos superado eso. El problema está que si yo sigo teniendo problemas con mi padre o con la autoridad, va a ser muy difícil que te acerques a Dios. Porque Dios es la fuente de la autoridad. No podemos pasar por alto eso. ¿Saben? Nosotros los cristianos nos gusta mucho el Espíritu Santo, nos gusta mucho Jesucristo, pero el Padre, wow, el Padre es un extraño, el Padre está allá. Somos tan reacios a acercarnos a la persona del Padre, pero ese es el fin de la vida cristiana, el
fin de la oración, a llegarnos al Padre a través del Hijo en el poder del Espíritu Santo. Es que no podemos separarlos a los tres. Los tres actúan juntos. Pero el Padre, en su sensibilidad, percibe ese rechazo de nuestro corazón. Esa es una barrera. La segunda barrera es la superficialidad. El profeta Oseas dice en el capítulo 6, la piedad vuestra es como el rocío de la madrugada que se desvanece. La piedad vuestra es como el rocío de la madrugada. La superficialidad es la maldición de nuestro tiempo. No queremos ir a lo profundo. El Señor le dijo a los discípulos, vayan mar adentro. Vayan mar adentro, donde están los peces. Pero nosotros nos quedamos en la orilla, allí donde están las rocas, los arrecifes, como llamando al peligro para que nos destruya. ¿Por qué nos quedamos en la superficial? ¿Por qué nos quedamos a la orilla? Nos gusta la vida de apariencia. Nos cuesta mostrar nuestro corazón para que la gente nos conozca tal como somos. Nos cuesta dar amor. Nos cuesta invertir tiempo con personas para tener un tiempo de calidad y llegar a conocerlos, a discernir sus espíritus, sus motivos, sus actitudes, porque eso implica tiempo, y el tiempo es lo que menos tenemos, porque estamos tan apurados. Hay que tomar tal tranvía, hay que tomar tal cosa, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y se nos pasan los días y llegamos a la noche cansados y luego decimos, wow, ¿qué fue lo que hice al final? Y descubrimos que estamos vacíos, que no hemos hecho nada. Y esto nos lleva a la tercera barrera. La tiranía de lo urgente. El cautiverio de lo urgente. Por favor, sé breve, ¿ya? No te alargues tanto, ¿ya? Por favor. Termina de hablar, explícame claramente, pero en forma breve, lo que tienes que decir, porque, mira, yo tengo que hacer. A todo esto son las 2:05, hermanos, hay que irse. Ahora, el asunto es que la palabra dice, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón que se afana bajo el sol? Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Entonces, y con esto quiero terminar. Hay, por cierto, promesas para aquellos que quieren conocer a Dios. ¿Cuáles son esas promesas? Está en Isaías 45, de 2 al 3. Voy a enumerarte estas promesas que son para ti. Si tú las tomas y tú dices, esto es para mí, yo lo voy a reclamar. Yo me voy a apropiar de esto. Hoy me lo voy a apropiar. Lo voy a tomar porque yo quiero conocer a Dios y quiero cambiar. Quiero que mi vida cambie. Quiero que mi relación y comunicación con los demás cambie. Yo quiero ser un testigo poderoso y efectivo en el reino de Dios. Yo quiero cambios. Bueno, esta palabra en Isaías 45 dice cosas bien puntuales. Y en la medida que yo las voy declarando, yo te voy a desafiar a que vengas aquí adelante. Si tú realmente estás dispuesto a aceptar esta palabra y a dar testimonio de humillación y de rendición delante de Dios para que esta promesa se haga vida y realidad en tu ser y en tu casa, es para que lo reclames. Pero que lo reclames en actos proféticos. Uno de los actos proféticos es dar testimonio público. Tú estás muy cómodo en tu silla, ¿no? Pero no es tan cómodo cuando te pones de pie y vienes a decir, aquí estoy yo necesitado.
Señor, ten misericordia de mí. Así que en la medida que yo leo estas promesas, yo te desafío a que vengas aquí adelante. Primera promesa: yo iré delante de ti. ¿Sabes lo que eso significa para Dios? Empeñar su palabra para dirigirte, para fortalecerte, para consolarte, para sanarte, para restaurarte, para levantarte a una nueva dimensión de revelación, una nueva dimensión de bendición. ¿Sabes lo que eso significa? Que el Señor se ponga por delante de ti y diga: yo quiero ser tu guía. Yo quiero poner mi vida por ti, yo quiero invertir mi tiempo contigo. Si tú estás conmigo, yo voy a establecer el pacto que en mi Hijo Jesucristo yo establecí, para que por la sangre del Cordero tu vida se haga una realidad en mi verdad. En mi verdad. Deja de hacer religión. Deja de hacer religión. Practica el evangelio del Señor Jesucristo en tu vida. Humíllate, quebrántate. No pongas condiciones, no reclames derechos, no reclames intereses personales. Porque toda tu vida has estado argumentando con Dios. Toda tu vida nos hemos estado oponiendo a su voluntad. Nos da miedo conocer la voluntad de Dios. Nos da miedo consagrarnos para Él. Preferimos nuestras pequeñeces, nuestros egoísmos, en vez de ir a la presencia del Señor y decir: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, pecador, envíame a mí. He luchado tanto contra ti, Señor. Hoy me rindo. Quiero entrar en tu reposo. Señor, que mis obras ya no sean las obras de la carne. Quiero que tus obras se manifiesten a través de mí. Yo iré delante de ti. Esto es aceptar el señorío de Cristo. Esto es aceptar el reino de Dios. Esto es aceptar la potestad del resucitado, que venció la muerte, que venció la iniquidad. Yo iré delante de ti. Estamos simplemente en la primera promesa. Segunda promesa: yo enderezaré los lugares torcidos. Lo torcido es la iniquidad. Amados míos, el pecado no es iniquidad. El pecado es el fruto de la iniquidad. La iniquidad es la raíz, la iniquidad es el árbol que engendra el pecado. La iniquidad se puede transmitir de generación en generación. Pero si tú tienes un hábito de pecado y lo atesoras y lo mimas y te quedas con él, ese pecado se transformará en una raíz de iniquidad y se enraizará en tu corazón. Y para sacar una raíz de iniquidad de tu corazón, tendrás que purgar tu corazón para que salga de allí. Por eso Pablo dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Eso significa que muchos de los que invocamos el nombre de Cristo estamos cautivos en raíces de iniquidad. Y es el Espíritu de Dios el que conoce estas raíces que nos mantienen cautivos. Y ahora el Espíritu de Dios está diciendo: yo enderezaré tus lugares torcidos. ¿Y qué significa eso? Yo te voy a alinear con la revelación de mis principios, de mi verdad. Yo voy a torcer tu destino y te lo voy a poner derecho. Pero va a doler. Es una cirugía profunda que voy a hacer contigo. ¿Hasta cuándo escapas de mí?, dice el Señor. ¿Hasta cuándo huyes de mí? ¿Hasta cuándo te escondes?
¿Hasta cuándo te disculpas con un tipo de evangelio superficial que no hace daño ni al mismo diablo? Porque hasta los demonios creen y se sujetan ante la autoridad de Cristo. Pero tú y yo. Segunda promesa, enderezaré los lugares torcidos. Tercera promesa, quebrantaré puertas de bronce. ¿Cuántos de nosotros tenemos la impresión de que no hemos podido alcanzar lo que más anhelamos? ¿Cuántos de nosotros estamos frustrados? Hemos venido de nuestro país de origen buscando un destino mejor a otro país, que aparentemente a través de la prosperidad económica nos va a hacer mejores. Pero hay algo mucho mayor, hay algo mucho más grande. Eso es algo que va dentro de ti. Es algo que va indudablemente dependiendo de lo que tú eres, de la identidad que tú tienes, de las cosas que Dios te ha llamado a hacer. Y si nosotros estamos fuera del llamado de Dios, fuera del pacto de Dios, si no hemos encontrado una relación y una comunicación con Él, estamos verdaderamente frustrados porque estamos luchando contra puertas de bronce que impiden nuestro caminar, que impiden la realización de nuestras vidas, que impiden alcanzar los propósitos que necesitamos para sentirnos realizados en nuestra existencia. Estamos frustrados. Hay puertas de bronce que están cerradas y que con nuestros argumentos y nuestros esfuerzos no podemos cumplir. Y el Señor dice, cerrojos de hierro haré pedazos. Y esto habla de liberación, esto habla de cautiverios, esto habla de maldición, esto habla de prácticas que hemos realizado en el pasado, de rencores profundos que han quedado sumergidos en lo profundo de nuestro corazón y no hemos arreglado, no hemos restituido a los que debíamos. Y esta persona que está delante también tuvo que restituir, incluso como pastor en mi propio país. Y si ustedes se ríen hoy día, no les voy a culpar. Pero Dios me dijo cuando empezó a hablarme en forma específica, ¿te acuerdas aquella vez cuando te fuiste a ese restaurante y te fuiste sin pagar? Señor, ha pasado 13 años. Sí, ¿y quién pagó la deuda? El enemigo está con derecho legal sobre ti, entorpeciendo tu caminar, porque tú no te has puesto a cuenta. Anda y paga la deuda. Bueno, ¿cómo la pagué? Porque la tuve que pagar. Es otra historia, pero esto es un ejemplo de las deudas que arrastramos en nuestras vidas y que necesitamos pagar en la medida que el Espíritu Santo nos muestre claramente lo que necesitamos hacer para dar pasos de fe, dar pasos de acción. Por lo tanto, cuando nosotros arreglamos cuentas, cuando vemos que el camino se esclarece, y las puertas de bronce se abren, los cerrojos de hierro se rompen, el Señor dice, te daré los tesoros escondidos. ¿Tú que te crees pobre? ¿Tú que vienes de un país pobre? ¿Tú que vienes de un continente sobre el cual está una potestad de miseria que te hace creer que nunca tendrás progreso, nunca tendrás prosperidad? Y tú saliste de ese país y de ese entorno creyendo que en otra nación tú tendrías. El problema está que el espíritu de miseria y de pobreza va con nosotros. Necesitamos ver puertas de bronce abriéndose y cerrojos de hierro hacerse pedazos. Necesitamos acceder al río de Dios, no solo para que el agua nos llegue a los tobillos, no solo para que nos llegue a las rodillas o a la cintura, sino que el agua nos cubra, el agua de Dios nos cubra, el río que fluye de su trono nos cubra y podamos ver en la profundidad los tesoros escondidos, porque la palabra dice que los misterios pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las revelaciones son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos las palabras de esta ley. Yo te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados en el seno del corazón de Dios.
¿Sabes lo que hace falta para que el Señor te comparte esos secretos que tú necesitas saber? Conquistar la confianza de su corazón. Una persona que percibe el llamado de Dios y que se propone ser fiel y a través de las pruebas sale victorioso. Y Dios ve que esta persona se sustenta en la fidelidad y que los obstáculos son simplemente una manera para ir ganando entendimiento y son lecciones para ir ganando destreza, valentía y son lecciones para que nosotros lleguemos a la madurez y al entendimiento entre el bien y el mal y podamos conocer la palabra de Dios y movernos hacia la meta del supremo llamamiento. Cuando nosotros comenzamos a ser personas llamadas que dan prueba de un carácter maduro a través de esas mismas pruebas, somos escogidos. Pero la palabra habla no solo de llamados y escogidos, habla de fieles. Ese contingente que pelea con o junto al Cordero. Es un contingente que es llamado, escogido y fiel. Los que están aquí adelante, los que se han humillado. Eso no significa que tú que estás allá atrás no te hayas humillado, porque la palabra no te haya tocado. Pero Dios tiene mucho que decir todavía. Dios anhela hablar a tu corazón, pero tienes que abrir la puerta de tu corazón para que Él entre y manifieste su luz y su verdad, para que nos guíe. Por eso vamos a terminar con oración. Padre bendito, Dios de gloria, eterno eres, poderoso. Levanto tu nombre delante de esta gran congregación. Levanto, Señor, tu gloria para que tú prevalezcas, tu reino venga, tu palabra permanezca en cada persona, en cada hijo de Dios, y que tú, Señor, puedas verdaderamente manifestar tu propósito en cada uno de ellos. Señor, yo te pido en este momento que toda enfermedad que está aquí presente huya en el nombre de Jesús. Por la sangre del Cordero, que toda enfermedad y dolencia en el espíritu, dolencia de inferioridad, complejos de temor, complejos de fracaso, complejos de frustración, en el nombre de Jesús, sean sanados, sean quitados por la mano de Dios. Toda herida abierta de personas que han padecido rechazo, humillación, maltrato de sus propios familiares, de sus propios amigos, de aquellos que no creyeron en Él, de aquellos que no le apoyaron, de aquellos que les traicionaron. Señor amado, en el nombre de Jesús, levántalos en esta hora y dales el poder para perdonar y para prevalecer en tus principios, Señor. En el nombre de Jesús, yo extiendo un manto de perdón sobre esta iglesia. Extiendo este manto. Extiendo esta capacidad sobrenatural para escoger perdonar a los ofensores. Extiendo este manto de perdón y de amor, no solo para perdonar, sino para amar a los ofensores, escogiendo buscar el bienestar máximo de ellos, pagando con otra moneda lo que ellos nos han dado. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos tu victoria sobre nuestras vidas para levantarnos como vencedores, no como personas que piensan negativamente de sí mismos, no como personas que creen estar llamados a ser cola y no cabeza. Señor, nosotros somos llamados a ser cabeza para influir, para tomar victoria. Y en el nombre de Jesús la tomamos. En esta hora la tomamos. ¿Qué dice la iglesia? ¿La tomamos? ¿Qué dice la iglesia? ¿La tomamos? ¿Qué dice realmente la iglesia con la fuerza del Señor para que el diablo tiemble? ¿La tomamos? Amén. Amén.
Tú que eres sabio, todopoderoso, Señor, a ti te alabamos y te exaltamos en esta hora. Y todo el pueblo aplaude atronadoramente tu nombre por tus proezas y todo aquello que aún viene en el futuro y que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Así sea, así se cumpla. Amén y amén. Gracias, hermanos.